Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Qué bueno que este día me acompañas para poder meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar, hermanos, en Filipenses, capítulo 1, del versículo 22, hermanos, al versículo 30. Hermanos, como título, este devocional lleva digno del Evangelio. Podamos, hermanos, escuchar la palabra de Dios y meditar en ella. Escuchemos. En realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. Por eso estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices. Así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tendrán más motivos para alabar a Jesucristo. Vivir confiado en Cristo. Solo les pido que vivan dignamente como lo enseña la buena noticia de Cristo. Porque sea que yo vaya o no a verlos, quiero estar seguro de que todos ustedes viven muy unidos y que se ponen de acuerdo en todo y que luchan unidos por anunciar la buena noticia. No tengan miedo de sus enemigos. Si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos y ustedes serán salvados, porque Dios les dará el triunfo. Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido y ya saben muy bien lo que he sufrido y estoy sufriendo. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar meditando en la palabra de Dios en este día. Como hemos estado viendo, hermanos, en estos devocionales, el apóstol Pablo se encuentra en prisión. Y él desde ahí, hermanos, está escribiendo esta carta. Pero él, hermanos, entiende perfectamente la voluntad de Dios para su vida. Pues el apóstol Pablo, hermanos, tenía un propósito para vivir. Hermanos, pues él, hermanos, cuando servía a los filipenses y a los demás, era un gozo, hermanos. Él sabía que ese era su propósito y anhelaba tanto, hermanos, hacerlo con todo su corazón. Y es ahí, hermanos, donde nos viene a nosotros la reflexión en que nosotros necesitamos también una meta que vaya más allá, hermanos, de nuestras necesidades físicas. Ciertamente, hermanos, nosotros debemos de trabajar para suplir esas necesidades físicas. Tenemos que comer, tenemos que tener un techo, una casa, una ropa que nos abrigue, el calzado. Eso está bien, pero necesitamos algo que vaya más allá, que en lo espiritual. Nosotros, hermanos, debemos de preguntarnos: ¿a quién servimos o a quién ayudamos? ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo que Dios nos ha dado para poder, hermanos, llevar a cabo su palabra y el Evangelio a otros? Hermanos, esa es nuestra meta, el ser útiles. Y además, hermanos, eso nos va a hacer sentir, hermanos, que servimos. Hay un dicho, ¿verdad? Por ahí, quizás mal dicho, pero que tiene mucha razón. Porque dice: el que sirve, sirve. Y el que no sirve, pues no sirve. Y el apóstol Pablo nos está inquietando aquí, hermanos, para mirar más allá de nuestras necesidades físicas.
y también a ayudar a otros en sus necesidades espirituales. El apóstol Pablo, hermanos, aquí está animando también a los creyentes a permanecer en la unidad. La unidad, hermanos, hace la fuerza. Pues él dice, hermanos, que necesitamos estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Hermanos, qué triste, hermanos, es de que se pierda mucho tiempo y esfuerzo en algunas iglesias peleando unos con otros, en lugar de estar unidos, hermanos, contra la verdadera oposición, que es la obra del enemigo en las vidas y en los corazones, quizás de los hogares de nuestros propios hijos. Y estamos esperando que alguien haga algo, pero quizás nosotros somos los que tengamos que hacer algo, o que Dios está inquietando nuestro corazón para hacer algo. Hermanos, en este tiempo hace falta una iglesia con valor para poder resistir en la lucha y mantener el propósito, hermanos, común de servir a Cristo en todo lo que hagamos. Hermanos, no solamente el cristianismo se basa en asistir un día a la iglesia, el estar, hermanos, yendo y al templo, va mucho más allá. Sí, hermanos, se requiere esfuerzo, sí, se requiere sacrificio, sí, hermanos, se requiere de decisión, pero una decisión de ir más allá a un cristianismo light, que solamente, hermanos, se basa en congregarse y estar unas horas en la casa de Dios. Hay que hacer algo más para poder, hermanos, proclamar el reino de Dios en este tiempo. El apóstol Pablo, hermanos, él siempre consideró, y lo plasma aquí, hermanos, que es un privilegio sufrir por Cristo. ¿Cuántas veces usted ha sufrido por Cristo? A lo mejor usted ha sufrido por la economía. A lo mejor usted ha sufrido en la enfermedad. A lo mejor por situaciones adversas al cristianismo o al evangelio, hermanos. Pero analizando bien, hermanos, ¿cuántas veces hemos nosotros sufrido por Cristo? Porque por naturaleza, hermanos, no consideramos el sufrimiento como un privilegio. Pero cuando sufrimos, hermanos, por representar con fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, nuestro mensaje y nuestro ejemplo nos afectan a nosotros y a otros para bien. Miren lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 41. Y dice, y los apóstoles salieron de allí muy contentos, porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Hermanos, el sufrimiento tiene beneficios adicionales. Si usted sufre por causa del Señor Jesucristo, usted tiene beneficios adicionales. Hermano, porque desvía nuestros ojos de las comodidades terrenales. Ya no pensamos tanto en aquello que nos gusta, sino más bien, hermanos, tratamos de agradar el nombre de Dios. También, hermanos, desarraiga a los creyentes superficiales. O sea, aquellos que solamente, ¿verdad?, estaban ahí, los desarraiga. Y muchas veces, hermanos, hasta ellos mismos deciden no continuar en el camino de este Dios, porque son pruebas. Y muchos no están dispuestos a padecer las pruebas. También, hermanos, fortalece la fe de aquellos que persisten. Porque cuando nosotros vemos cómo Dios obra, la fe aumenta, hermanos. Y si nosotros no padecemos nada, hermanos, nuestra fe va menguando, porque no hemos visto, lamentablemente, porque hay muchos que solamente su fe
se recarga al poder ver la mano de Dios, ¿verdad?, sobre sus vidas, así como la palabra de Dios dice que nuestra fe, hermanos, no tiene que ser por vista, hermanos, porque nosotros podemos ser como Tomás, hasta no ver, no creer. Y hermanos, otros sirven como de ejemplo a aquellos que pueden seguirnos, que saben, hermanos, que Dios actúa y que Dios está al pendiente. Somos testimonio al mundo, hermanos, de cómo Dios obra hacia nuestra vida. Así que, hermanos, cuando nosotros sufrimos por nuestra fe, hermanos, no significa que hemos hecho algo equivocado. Es más, lo contrario con frecuencia es cierto. Hermanos, nosotros somos verificados que hemos sido fieles y hemos permanecido en honrar a Dios en todo. Permitamos, hermanos, que el sufrimiento construya nuestro carácter, pero no se resista y tampoco no se resienta ni se desanime cuando usted sufra por causa del Señor Jesucristo. Al contrario, tiene que haber sumo gozo. El apóstol Pablo sufrió a lo largo de su vida por difundir, hermanos, las buenas nuevas. Como los filipenses, hermanos, nuestra lucha es contra las fuerzas de maldad que tratan, hermanos, de desacreditar nuestra vida para desacreditar el mensaje del Salvador de Cristo en nuestra vida. Por eso, hermanos, todos nosotros como creyentes verdaderos estamos, hermanos, juntos en esta lucha, unidos, hermanos, contra el mismo enemigo y por la misma causa. Por eso, hermanos, tenemos que comprendernos en las luchas unos a otros. Usted no puede comprender a aquel que está luchando por el evangelio si usted no ha padecido por el evangelio. Se le puede hacer algo ridículo a usted que alguien esté padeciendo por el evangelio cuando usted no ha padecido por el evangelio. Por eso, hermanos, tenemos que ser partícipes de eso. Cuando se le invita, hermanos, a una jornada de evangelización, cuando usted sepa, hermanos, el sacrificio, lo que es caminar grandes distancias hasta agotar sus propias fuerzas, ¿verdad? Que le salgan callos en esos pies, hermanos, que la sed por estar hablando de la palabra de Dios sea ya necesario, hermanos, una botella de agua. Entonces, hermanos, entenderá los que están, hermanos, distanciados. Nosotros quizás que vivimos en la ciudad, está cerca una tienda, un centro de conveniencia donde podemos tener zapatos cómodos, quizás hasta no enlodar nuestros pies, nuestros calzados, y ir cuando tengamos sed a comprar una botellita de agua. Pero aquellos, hermanos, que no lo han hecho, aquellos que no tienen un zapato o solamente tienen un par de calzado y viven, hermanos, en un lugar pedregoso o arenoso o con mucha tierra o con lodo, hermanos, entonces comprenderemos, hermanos, aquellos que a pesar de que llueva, truene y relampaguee, están predicando de la palabra de Dios. Oremos y aprovechemos esta oración también para que aquellos que están predicando, Dios les fortalezca. Pero no lo haremos, hermanos, de la manera consciente cuando no lo hemos vivido ni experimentado, ni nos imaginamos la magnitud del sufrimiento que ellos viven. Hagamos una oración en esta hora. Padre, en esta hora estamos delante de ti. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad que tienes hacia nuestra vida. Dios, así, Señor, como la fe proviene solo por tu gracia, Señor, entiendo que la aflicción es concedida también por tu misericordia
para yo poder entender, Señor, que es una bendición ser parte de la predicación de tu palabra. Ayúdame, Señor, a recordar mi identidad en ti y a vivir como es digno. Te pido, Señor, que obres en mi iglesia para que tengamos el mismo sentir, para que luchemos juntos en la fe y para que ésta sea un motivo de glorificar a Dios en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, para también orar por aquellos que lo hacen y tener la experiencia, a lo mejor mínima, y entender la magnitud de lo que muchos hacen al predicar, Señor. Señor, ayúdame a tener esta experiencia para que yo pueda aumentar mi fe. Oh Dios, gracias por tu amor que tú brindas hacia nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano, y acompáñame mañana en un devocional más. Espero que esté siendo de bendición para tu vida. Saludos y bendiciones.